Mamá, arréglatelas como puedas. No es mi problema. Estás enferma. Eso fue lo último que Paula, mi propia hija, me dijo antes de colgarme el teléfono. Me quedé mirando la pantalla en silencio con el billete ganador de 333 millones de pesos en la mano. Y sonreí. Por primera vez en mi vida comprendí que el amor no siempre se mide en sangre. A veces, los lazos que más duelen son los que una misma dio por inquebrantables. Mi hija acababa de fallar la prueba más importante de su vida y ni siquiera lo sabía. Quizás te preguntes cómo una abuela de 67 años de Guadalajara terminó con semejante fortuna y decidió poner a prueba a sus propios hijos, como en un cuento retorcido. Pues bien, déjame llevarte 3 semanas atrás, a un martes por la mañana que cambió mi destino para siempre. Soy doña Mercedes Álvarez y durante 15 años he comprado los mismos números de la Lotería Nacional, el cumpleaños de mi difunto esposo, nuestra fecha de aniversario y el día en que nació mi nieto Julián. Llámalo locura o costumbre, pero esos números tenían para mí un peso sentimental que no podía abandonar. Mi vecino don Chema siempre se burlaba de mí. Mercedes, tienes más probabilidades de que te caiga un rayo mientras te come un tiburón que de ganar la lotería, me repetía cada semana mientras yo caminaba hacia la tiendita de don Pancho. Aquel martes empezó como cualquier otro. Estaba tomando mi café y viendo las noticias cuando anunciaron los números ganadores. No presté atención hasta que escuché el primero 14, luego el 23 y después el 31. Me temblaron las manos al sacar el boleto pegado con un imán en el refrigerador. Todos los números coincidían. Después de impuestos eran más de 200 millones. Más dinero del que podría gastar en toda mi vida. Mi primer impulso fue llamar a Ricardo, mi hijo, luego a Paula y finalmente a Julián. Ya no tan pequeño con sus 20 años. Quería compartir este milagro con ellos, pero algo me detuvo. Tal vez fuese el recuerdo de la última Navidad, cuando Paula comentó riéndose que al fin tendrá una herencia decente cuando la vieja estire la pata. O quizás las indirectas de Ricardo, que insistía en que debía vender la casa porque ya era demasiado grande para una sola persona. No lo sé. Solo sentí que debía esperar. Durante 3 semanas guardé el secreto. Me reuní con abogados, asesores financieros, abrí fideicomisos. Planeé todo con cuidado. Y entonces decidí hacer un experimento. Si mis hijos realmente me amaban, me ayudarían cuando más lo necesitara, aunque pensaran que ya no tenían nada que ofrecerles. El plan era sencillo: llamaría a cada uno y les diría que necesitaba dinero para mis medicinas del corazón. Vería cómo reaccionaban. No era del todo mentira, sí tomo pastillas y no son baratas. Pero ahora el dinero ya no era un problema. El amor, en cambio, estaba por ponerse a prueba. La llamada con Paula fue cruel, pero Ricardo logró herirme aún más. Cuando le conté la misma historia, me interrumpió con tono frío y arrogante, el mismo que usa desde que se convirtió en gerente del banco. Mamá, no puedo seguir fomentando este comportamiento. Tuve que contener la risa. ¿Fomentar que yo, la mujer que los crió sola tras la muerte de su padre, que trabajó doble turno en la fonda para pagarles la universidad? Ahora escuchaba sermones sobre cómo manejar el dinero de un hombre cuya deuda estudiantil yo había liquidado en secreto hace 5 años. Ricardo, no pido mucho. Solo lo suficiente para mis medicinas, hasta que llegue el cheque del Seguro Social, le dije, tratando de mantener la calma, aunque por dentro se me rompía algo. Mamá, justo eso hablábamos Paula y yo. Te estás haciendo mayor y quizá es hora de pensar en un cambio. ¿Has considerado esas residencias para mayores? Te dan medicinas, comida, todo.
Así que mis propios hijos ya discutían mi futuro a mis espaldas. ¡Qué detalle! Déjame pensarlo, respondí, sabiendo que ya no necesitaba escuchar más. Pero él aún no había terminado. Y mamá, voy a bloquear tu número un tiempo. Paula dice que somos demasiado blandos contigo y quizá tiene razón. A veces el amor duro es lo que la gente necesita para enfrentar la realidad. El silencio del teléfono fue la respuesta final. Me quedé sentada en mi cocina, la misma donde había curado sus rodillas raspadas, donde celebré los logros de Paula y la consolé tras su divorcio. El billete seguía en el refrigerador valiendo más que todo el vecindario, y mis hijos preferían mandarme a un asilo antes que comprarme medicinas. Pero aún quedaba Julián. Mi nieto siempre fue distinto. No heredó el egoísmo de su madre. Era quien me llamaba solo para saludar, quien recordaba mi cumpleaños sin recordatorios, quien todavía me abrazaba fuerte cuando me visitaba. Tenía fe en él. Marqué su número con los dedos temblorosos. Contestó al segundo timbrazo y escuché ruido de carretera al fondo. «Abuela Mercedes». ¿Qué pasa? Su voz sonaba cálida, sincera como siempre. «Julián, hijo, no quiero molestarte, pero estoy en un pequeño aprieto». Le conté la misma historia de las medicinas. Hubo un silencio. Mi corazón se hundió un poco, hasta que pronunció las palabras que lo cambiaron todo. «¿Cuánto necesitas, abuela?» «Tengo unos 500 ahorrados y puedo manejar hasta allá este fin de semana». «¿Estás bien? ¿Quieres que te lleve al médico 500 pesos?» Probablemente todo lo que había juntado de su trabajo de medio tiempo en la librería de la universidad. Mi nieto Julián me estaba ofreciendo sus únicos ahorros sin pensarlo 2 veces. Y además quería conducir casi 400 kilómetros solo para asegurarse de que yo estuviera bien. «Ay, mi vida, no puedo aceptar tu dinero», le respondí entre lágrimas. «Abuela, nunca me has pedido nada. Si necesitas ayuda, voy». Sin discutirlo. Cuando colgué lo supe. Julián había superado la prueba con honores. Pero su madre Paula y su tío Ricardo estaban a punto de recibir una lección carísima sobre lo que significa la lealtad familiar. Ese mismo fin de semana le compré a Julián un coche nuevo. Deberías haber visto la cara de Paula cuando llegó el domingo a mi casa y vio el Honda Civic plateado estacionado junto a mi viejo Toyota gris. Julián lo estaba lavando en la entrada con una sonrisa que le iluminaba todo el rostro. «¿De quién es ese carro?», preguntó Paula bajando de su Mercedes, ese que yo sabía perfectamente que aún debía varias mensualidades. «Mío», gritó Julián dejando la esponja para abrazarme. «Mamá, abuela, me lo compró. ¿Puedes creerlo?». Vi cómo el rostro de Paula pasaba de la sorpresa a la sospecha y luego al enfado. Ni un solo cabello de su peinado perfecto se movió con el viento. El fijador se encargaba de eso. «Mamá, ¿podemos hablar?». Su voz sonaba tensa. En ese momento Ricardo llegó y aparcó frente a la casa. Su expresión al ver la escena fue idéntica a la de su hermana: desconcierto, incredulidad y finalmente molestia. Nos reunimos en mi sala, la misma donde hace 30 años ellos jugaban con sus juguetes. Paula se sentó al borde del sofá como si tuviera miedo de manchar su vestido de diseñador. «¿De dónde sacaste dinero para un coche?», disparó Ricardo entrando sin siquiera tocar la puerta. «La semana pasada nos llamabas para pedirnos ayuda con tus medicinas». «¿Pedir limosna?», pregunté inclinando la cabeza con calma. Pensé que estaba pidiendo ayuda a mis hijos. «¡Qué tonta!». «No juegues, mamá», saltó Paula con tono cortante. «¿Cuánto costó ese coche?». 200.000, 250. Me acomodé en mi sillón favorito, el que su padre me regaló en nuestro 20º aniversario. Decidí no comprar mis medicinas este mes. Al parecer, un coche para un nieto amoroso
Es más importante que mantener este viejo corazón latiendo. Paula se quedó boquiabierta. Mamá, eso es una locura. No puedes dejar tus medicinas. Ah, ¿ahora te preocupa mi salud? ¡Qué detalle tan bonito! Ricardo frunció el ceño captando el sarcasmo. Esto es una locura, murmuró pasándose las manos por el cabello. Julián, ven aquí. Mi nieto apareció en la puerta aún sonriendo. A sus 20 años tenía los ojos oscuros de su madre, pero por fortuna no su corazón egoísta. No puedes aceptar este coche, le dijo Ricardo con severidad. Tu abuela no está pensando con claridad. Dejó de tomar sus medicinas para comprártelo. Eso no es amor, es una enfermedad. ¿De qué hablas, tío Ricardo? Respondió Julián confundido. Lasa, la abuela está perfectamente. Ayer hablamos de la Universidad del Trabajo de todo. Está más lúcida que cualquiera de nosotros. Hijo, intervino Paula. Tu abuela nos llamó la semana pasada rogando por dinero, y ahora aparece con $25,000 para un coche. Algo no encaja. Vi cómo Julián unía las piezas en su cabeza. Este chico era brillante becado en la Universidad de Guadalajara, estudiando administración. Miró a su madre, luego a su tío, y finalmente me preguntó: ¿llamaste a ellos para pedir ayuda? Sí, respondí sin dudar. Les dije que necesitaba apoyo para pagar mis medicinas. ¿Y qué te contestaron? Ricardo y Paula clavaron la vista en el suelo. El silencio pesó hasta que Julián lo rompió. Te dijeron que no, ¿verdad? Mi propia madre y mi tío se negaron a ayudarte con las medicinas que necesitas para seguir viva. Julián, no es tan simple. Empezó Ricardo, pero mi nieto levantó la mano. Y cuando yo ofrecí ayudarte, me compraste un coche. Todo esto fue una prueba. ¿Verdad, abuela? Sonreí. Ni su madre ni su tío lo sabían, pero estaban a punto de entenderlo también. Una prueba. Paula alzó la voz hasta un tono tan agudo que probablemente asustó a los perros del vecindario. ¿De verdad me dices que todo esto fue un plan? La observé mi hija, con su peinado perfecto, y ese bolso de diseñador que costaba más que la renta mensual de la mayoría de las personas. Plan suena tan feo, Paula. Prefiero llamarlo una evaluación de carácter. Ricardo empezó a caminar de un lado a otro, como hacía de niño cuando se enfadaba. Esto es manipulación, mamá. Manipulación pura y dura. Es manipulación cuando alguien te muestra quién es en realidad, repliqué tranquila. Solo pedí un poco de ayuda. Julián me ofreció todo lo que tenía y quería conducir 400 kilómetros para verme. Tú, Ricardo, me diste una lección sobre comportamiento permisivo y bloqueaste mi número. Y tú, Paula, dijiste que no era tu problema. Teníamos motivos válidos, protestó Ricardo. Has tenido problemas económicos y tomas malas decisiones. Ah, sí, dije mientras me levantaba y sacaba una carpeta del escritorio que había preparado justo para este momento. Hablemos de malas decisiones financieras. Ricardo, ¿recuerdas la motocicleta que compraste hace 2 años? La que no podías pagar. ¿Quién saldó en secreto tu deuda de tarjeta para que pudieras obtener el crédito? El rostro de mi hijo se volvió pálido. Paula lo miró con sorpresa. ¿Y tú, Paula? Ese retiro en el spa al que fuiste después del divorcio, cuando decías estar reconstruyendo tu vida. ¿Quién crees que pagó tu renta durante 3 meses, mientras te dabas tu tiempo para reencontrarte? Paula comenzó a hablar, pero se quedó a medias. Lo sé todo, le interrumpí suavemente. Cada préstamo de emergencia que nunca devolviste. Cada favor que fingiste olvidar. Cada vez que aprovechaste mi ayuda mientras soñabas con lo que heredarías cuando yo ya no estuviera. Me senté de nuevo sorprendida por lo tranquila que me sentía.
¿De verdad pensaban que íbamos a pasar mis últimos años sirviendo como un cajero automático para mis propios hijos? Julián los miraba como si los estuviera viendo por primera vez. Han estado recibiendo dinero de la abuela mientras se quejaban conmigo de lo mal que estaban económicamente, mientras me decían que no podían ayudarme con mis libros, porque el dinero no alcanzaba. Eso es distinto, murmuró Paula con voz débil. Diferente, como replicó Julián. Ustedes son adultos con trabajo, con responsabilidades. Yo soy un estudiante con un empleo de medio tiempo y una abuela que me enseñó a ganarme lo que quiero. Paula empezó a llorar, aunque yo sabía que eran lágrimas de frustración, no de arrepentimiento. Mamá, te pido disculpas si hemos parecido ingratos, pero tienes que entender nuestra situación. Soy madre soltera y Ricardo tiene sus propios gastos. Tienen gustos de champaña con presupuesto de cerveza, respondí con calma. Y llevan años completando sus ingresos con mi generosidad, mientras me tratan como una carga. ¿Y ahora qué?, preguntó Ricardo con amargura. Nos vas a dejar sin nada. Elegir a Julián sobre tus propios hijos. No estoy eligiendo entre hijos, contesté serenamente. Estoy eligiendo la bondad sobre la codicia. Julián nunca me ha pedido nada. Y aún así, cuando creyó que necesitaba ayuda, me ofreció todo. Ustedes, en cambio, han pedido de todo y no han ofrecido nada. El silencio llenó la sala, roto solo por los sollozos de Paula. Finalmente, Julián habló con cautela. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mi cielo. ¿Qué tan rica eres en realidad? Fue en ese momento cuando decidí pasar a la segunda fase de mi plan. Sonreí ante aquel joven que había demostrado tener un corazón noble, mientras su madre y su tío se habían revelado como lo contrario. Julián, ¿qué pensarías si te dijera que tu abuela ganó la lotería hace 3 semanas? Él parpadeó. Diría que eso explica el coche, respondió medio en broma. Ricardo bufó incrédulo. Mamá, sé seria. ¿Cuánto pudiste ganar? ¿Unos miles? ¿Tal vez 10? Inténtalo otra vez, le dije, disfrutando del momento. Paula dejó de llorar y se inclinó hacia adelante, de pronto muy atenta. ¿Qué quieres decir con inténtalo otra vez? Fui hasta el refrigerador y regresé con el boleto de la Lotería Nacional, el mismo que había estado colgado 3 semanas como un simple papel. Se lo entregué a Julián. Léelo, hijo. Julián miró el boleto, luego a mí, luego de nuevo al papel. Su rostro se volvió pálido. Abuela, estos son los números ganadores del sorteo de hace 3 semanas. Exactamente, respondí con suavidad. 333 millones. Ricardo se abalanzó para agarrar el boleto, pero Julián lo retiró con rapidez. Tío Ricardo, no. Déjame verlo, exigió Paula, pero levanté la mano. El boleto ya es solo un recuerdo. El dinero fue reclamado, invertido y distribuido en fideicomisos. Me recosté en mi sillón disfrutando la expresión de puro desconcierto en sus rostros. Cuando una tiene más de 200 millones después de impuestos, un coche de 500.000 pesos es casi cambio de bolsillo. El silencio que siguió fue glorioso. Ricardo abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. Paula pasaba del blanco al rojo y otra vez al blanco. 200 millones, susurró él finalmente. Más o menos dependiendo de cómo se comporten las inversiones esta semana, dije con una satisfacción que no me molesté en ocultar. Paula recuperó la voz primero. Mamá, nosotras no teníamos idea cuando llamaste pidiendo ayuda. Si hubieran sabido que era rica, me habrían ayudado, la interrumpí. Eso no quise decir, se apresuró así a aclarar. Ah, no. Pues eso fue exactamente lo que dijiste. Me volví hacia Ricardo. Hijo, dime algo, si yo siguiera viviendo solo de mi pensión
y necesitara dinero para mis medicinas, ¿me ayudarías? Su silencio me dio la respuesta. Ya veo, murmuré levantándome. De repente me sentí cansada, pero también libre. Creo que esta conversación ha sido bastante reveladora para todos. «Mamá, espera», suplicó Paula. «Tenemos que hablar de esto, de cómo seguir como familia». Alcé una ceja. ¿Familia? Hace 20 minutos me colgaste el teléfono cuando pedí ayuda y Ricardo me bloqueó. Ahora sí quieren hablar de familia. Julián seguía mirando el boleto como si fuera a desvanecerse. Abuela, no puedo aceptar el coche. No si todo esto es así. Es demasiado, y precisamente por eso supe que aquel muchacho se convertiría en mi único heredero. Pero Paula y Ricardo estaban a punto de descubrir lo caro que puede salir la avaricia. Julián, hijo, tú me ofreciste todo lo que tenías cuando creíste que lo necesitaba, dije tomándole la mano con ternura. Ese coche no es una limosna, es un agradecimiento. Un regalo de alguien que por fin puede dar las gracias como se debe. Ricardo ya te había pasado del asombro a algo parecido a la desesperación. Mamá, sé que lo manejamos mal, pero somos familia. Podemos arreglarlo. Ah, sí. ¿De veras crees eso? Le respondí con calma mirándolo directamente a los ojos. Dime, Ricardo, en estas 3 semanas desde que gané el dinero, ¿cuántas veces me has llamado solo para saber cómo estoy? ¿Y tú, Paula? Se miraron entre ellos incómodos. Hemos estado ocupados, murmuró Paula con voz débil. Pues tu hijo me llamó 2 veces esta semana solo para platicar. Me preguntó por mis flores, por mis paseos, si necesitaba algo. Volteé hacia Julián. ¿Y qué hiciste tú cuando te dije que necesitaba ayuda? Le ofrecí ir de inmediato, respondió él con voz baja. Con tus últimos 500 pesos añadí. Mientras tanto, tu madre y tu tío, a quienes he ayudado económicamente, durante años me dijeron que me las arreglara sola y que considerara ir a un asilo. Ricardo se llevó las manos al cabello. Está bien si cometimos errores, pero tienes que entender nuestra situación. El dinero no alcanza a mamá. Paula es madre soltera, yo tengo mis propias cuentas. Ricardo. Mi voz cortó el aire como una navaja. Ya basta. Caminé hacia mi escritorio y saqué una carpeta gruesa de color manila. ¿Quieren saber qué hice durante estas 3 semanas mientras planeaba mi pequeña prueba? Ambos se quedaron inmóviles. Contraté a un investigador privado. El color desapareció del rostro de Paula. Ricardo dio un paso atrás. Quería saber exactamente en qué estaban gastando mientras decían que no les alcanzaba ni para el súper. Abrí la carpeta con cuidado. Ricardo, tu pago de la motocicleta es de 6.000 pesos al mes. Paula, tus visitas al spa promedian 4.000 mensuales. Entre los dos gastaron más de 40.000 solo en restaurantes el mes pasado. Nos mandaste investigar, la voz de Ricardo se quebró. Investigué mis propias finanzas. Aclaré con una sonrisa serena. Verás, cuando una tiene este tipo de dinero necesita asegurarse de proteger sus bienes de quienes podrían aprovecharse de su generosidad. Julián miraba de uno a otro como si siguiera un partido de tenis. ¿Y qué encontró el investigador?, preguntó finalmente. Que tu madre y tu tío han estado viviendo muy por encima de sus posibilidades durante años. Ropa de marca, pasatiempos caros, lujos pagados con tarjetas de crédito y de vez en cuando con rescates financieros de su vieja madre. Saqué una hoja con cifras. En los últimos 5 años les he dado o prestado en conjunto más de 1 millón de pesos. Ni un centavo ha sido devuelto. «Te lo íbamos a pagar», protestó Paula. «¿Con qué dinero apenas si cubren los pagos mínimos de sus deudas?»
Cerré la carpeta con un golpe suave. Pero lo más interesante no fue eso. Ricardo se aferró al respaldo del sillón hasta poner los nudillos blancos. ¿Qué más? Sus conversaciones sobre mi herencia. Ambos se quedaron helados. Al parecer han sido bastante francos en las reuniones familiares, hablando de cuánto podría valer esta casa, de lo útil que sería mi seguro de vida para resolver sus problemas financieros y de lo aliviados que estarían cuando yo dejara de ser una carga y los hiciera ricos. El silencio fue tan absoluto que se escuchaba el tic-tac del viejo reloj del pasillo. Julián se puso de pie lentamente. «¿Dijiste eso de mi abuela mamá? ¿Cómo pudiste?» Yo aún no había terminado. La parte más importante apenas comenzaba. El investigador también descubrió algo más, continué. Ricardo ha estado diciéndole a la gente que estoy desarrollando demencia. El rostro de mi hijo se desmoronó. Al parecer estabas preparando el terreno para impugnar mi capacidad mental en caso de que modificara mi testamento. Julián giró hacia él con incredulidad. «Tío Ricardo, dime que eso no es verdad». El silencio fue la única respuesta. «Pero eso no es todo», añadí, sacando otro documento. «Paula, tú has estado investigando las leyes de tutela. No por preocupación, sino porque descubriste que si me declaraban incompetente, tú y tu hermano podrían obtener control legal sobre mis bienes». El rostro de Paula pasó del rojo al gris. «Mamá, yo nunca... Eso no es...» «Ahórratelo, querida», la interrumpí. Levanté mi teléfono. «Tengo pruebas. Increíble lo que puede hacerse con la tecnología hoy en día». El investigador recopiló un expediente muy completo sobre ambos. «¿Nos mandaste seguir?», susurró Ricardo. Documenté cómo mis hijos trataban a su madre anciana, respondí con calma, incluyendo la conversación en la que mencionaron lo más fácil que sería todo si yo tuviera un derrame o un infarto. Dejé el teléfono sobre la mesa. Eso fue particularmente esclarecedor. Julián se dejó caer en una silla frente a mí. «Creo que voy a vomitar». «Tranquilo, hijo», le dije con ternura. «La buena noticia es que tu herencia está segura». Sonreí. «La mala para tu madre y tu tío es que he tomado medidas para protegerme de cualquier intento futuro de manipulación». Ricardo por fin encontró la voz. «¿Qué tipo de medidas?» «Primero me sometí a exámenes con 3 médicos distintos y un psiquiatra. Todos han certificado que estoy mentalmente sana. Sus informes están archivados con mis abogados, junto con videos, donde explico mis decisiones». Me sentí orgullosa de mi meticulosidad. «Segundo, he reestructurado todo mi patrimonio». Miré a Julián con ternura. Ahora él es mi único heredero. Paula emitió un sonido entre un sollozo y un gemido como un animal herido. Y en tercer lugar, continué disfrutando de la expresión de horror. En sus rostros he decidido divertirme un poco con mi recién adquirida fortuna. Ricardo, Paula, los dos van a experimentar en carne propia lo que se siente perderlo todo. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Paula, aunque en su mirada ya se adivinaba la respuesta. «Esta mañana sus acreedores recibieron unas llamadas muy interesantes. El color desapareció de los rostros de mis hijos tan rápido que pensé que se desmayarían». «Mamá, ¿qué hiciste?», preguntó Ricardo con la voz entrecortada. «Pagué todas sus deudas», respondí con serenidad. El préstamo de la motocicleta de Ricardo, las tarjetas de crédito de Paula, los préstamos de sus coches. Todo. Paula se aferró al brazo de su hermano. «Espera, eso es una buena noticia». «No, mamá, gracias, de verdad yo...» «Oh, no lo hice como un regalo, querida».
La interrumpí reclinándome en mi sillón. Sentí una fuerza que hacía años no experimentaba. Compré todas sus deudas, cada una de ellas. Ricardo frunció el ceño haciendo cálculos mentales. No puedes hacer eso. Hay leyes contra los préstamos abusivos y la explotación familiar. En realidad no las hay, respondí con dulzura. Hice mi tarea. Mis abogados me confirmaron que todo es perfectamente legal. Extraño quizá, pero legal. Julián me observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Abuela, ¿qué significa eso? Significa, hijo, que ahora tu madre y tu tío me deben a mí, en lugar de a sus bancos y tarjetas. Y a diferencia de las instituciones financieras, yo tengo sentimientos muy claros sobre los deudores que tratan a su prestamista como una carga. La voz de Paula apenas fue un susurro. ¿Cuánto te debemos, Ricardo? El total de tu deuda que compré asciende a 78.000 pesos. Paula, la tuya, a 89.000. Revisé mis documentos antes de añadir. Eso incluye los préstamos que les hice a lo largo de los años y que jamás devolvieron. Ricardo se dejó caer en el sofá como si le hubieran quitado el aire. ¡Casi 80.000! Eso es imposible. Y además proseguí, he implementado nuevos términos como su acreedora, 24% de interés anual compuesto mensualmente, sin pagos mínimos y con saldo total exigible en 30 días. Si no pagan, iniciaré acciones legales. Paula rompió en llanto. No tenemos ese dinero. Lo sé, respondí con calma. Ricardo tiene 1.200 en su cuenta. Paula 800. Hice mi investigación. Sonreí. Lo que nos lleva a sus opciones. ¿Qué opciones?, preguntó Ricardo desesperado. Pueden liquidar sus bienes. Ricardo vende la motocicleta, quizá obtengas 15.000, si tienes suerte. Paula vende tu coche y compra uno más modesto. Podrías ahorrar unos 10.000. Y ambos podrían buscar un segundo empleo. Fui enumerando con los dedos. Con eso tal vez cubran una tercera parte de lo que deben. Tiene que haber otra manera, suplicó Paula. De hecho, sí la hay, respondí con una sonrisa casi maternal. Pueden pedir ayuda a la familia. Al fin y al cabo, la familia está para apoyarse. ¿Verdad? Eso fue lo que me dijeron. El silencio se volvió espeso. Mamá, por favor, la voz de Ricardo se quebró. Sabemos que te fallamos, que te tratamos mal, pero somos tus hijos. Podemos enmendarlo. De veras, porque llevo años esperando que lo hicieran, y en lugar de eso, solo han seguido tomando. Paula, con una chispa de esperanza, dijo: Mamá, ¿y si trabajamos para ti? Podríamos ayudarte con tus cuentas, cuidar la casa, acompañarte. Por un instante sentí casi compasión. Casi. ¿Trabajar para mí?, pregunté con tono suave. La misma hija que me dijo que mis problemas de salud no eran su preocupación, ahora quiere convertirse en mi cuidadora. Ricardo, mientras tanto, marcaba frenéticamente en su teléfono buscando a alguien que pudiera prestarles dinero. Lo observé como si estuviera viendo un experimento científico. ¿A quién llama Ricardo?, pregunté durante una pausa. A cualquiera que pueda ayudarnos, amigos, familiares, compañeros del trabajo. ¿Y qué les dices? Él se detuvo un segundo comprendiendo la trampa. Les digo que necesitamos ayuda económica como tú, cuando pediste dinero para tus medicinas. Asentí despacio. Me pregunto cuántos te dirán que te las arregles por tu cuenta. Julián, que había permanecido callado, habló por fin. Mamá, tío, ¿por qué no simplemente se disculpan, pero de verdad, no solo porque los descubrieron? Ricardo bajó el teléfono y respiró hondo. Lo siento, Julián. Los dos lo sentimos. ¿Por qué exactamente?, pregunté. Por no ayudarte cuando lo pediste, respondió con esfuerzo.
y por tomar tu dinero sin devolverlo. Paula intervino enseguida. Y por hablar mal de ti a tus espaldas. Se van acercando, dije con una sonrisa fría. Ricardo agachó la cabeza. Y por planear declararte incapaz para quedarnos con tu dinero. Por decir que nuestras vidas serían más fáciles si murieras. Las palabras salieron atropelladas como un golpe. Muy bien, asentí con calma. ¿Fue tan difícil decirlo? ¿Eso significa que nos ayudarás? Preguntó Paula con un hilo de esperanza. Ayudarlos a pagar deudas que realmente deben. ¿Por qué haría eso? Incliné la cabeza. Paula, cuando te pedí ayuda para mis medicinas, ¿qué me dijiste? Su rostro se desmoronó. Te dije que te las arreglaras sola. Exacto. Y eso mismo les digo ahora, arréglenselas. El teléfono de Ricardo sonó y contestó con ansiedad. Sí, habla Ricardo Álvarez. No estamos pidiendo dinero para apuestas ni drogas. Necesitamos ayuda con deudas legítimas. Pausa. ¿Qué he hecho para merecer ayuda? Soy familia. Desde donde estaba podía oír la voz alterada al otro lado. Ricardo alejó el teléfono del oído. Colgaron, murmuró con incredulidad. Qué curioso, comenté, la familia negándose a ayudar a la familia. ¿Quién haría algo así? Pero la lección aún no había terminado. Me puse de pie lentamente, disfrutando del silencio expectante. Ricardo, Paula, tengo una confesión que hacerles. Caminé hasta la cocina y regresé con una botella de champaña que había estado enfriándose en el refrigerador. Lo mejor de la lección apenas comenzaba. He estado planeando este momento durante 3 semanas y creo que merece una celebración. Julián me observó mientras descorchaba la botella, con una destreza que delataba la práctica. Abuela, ¿qué estás celebrando el hecho? Hecho de que tu madre y tu tío estén a punto de aprender la lección más cara de sus vidas. Serví una copa y levanté el vaso. Por la lealtad familiar, que sea valorada por quienes tienen la sabiduría suficiente para apreciarla. ¿De qué estás hablando, mamá? Preguntó Paula confundida. Siéntense los dos. Quiero contarles el resto de mis planes. Me recosté en mi sillón con la copa en la mano. Verán, comprar sus deudas fue solo el principio. Ricardo le apretó la mano a su hermana. ¿El principio de qué, bueno, Ricardo? ¿Recuerdas a tu amigo Miguel, el del banco ese al que le contaste sobre mi supuesta demencia? Tomé un sorbo de champaña disfrutando el silencio que siguió. Resulta que Miguel decidió investigar mis finanzas por si acaso necesitabas ayuda legal para mi tutela. Ricardo se quedó inmóvil. ¿Qué tipo de investigación? Del tipo que revisa registros públicos, bases de datos de ganadores de lotería y movimientos financieros? Hice una pausa dramática. Y así descubrió algo muy interesante, mi premio en la lotería. No, susurró Paula. Oh, sí. Y como Miguel es un ciudadano ejemplar, compartió la noticia con varios colegas del banco. Les pareció fascinante. Me recosté saboreando su incomodidad. Ahora todos en sus círculos laborales saben que la madre de Ricardo y Paula Álvarez ganó más de 300 millones y que sus propios hijos intentaron declararla incapaz para quedarse con su dinero. El rostro de Ricardo perdió todo color. Ellos no conocen toda la historia, ¿verdad, claro? Que sí, respondí con frialdad. La historia que oyeron es que una madre amorosa ayudó económicamente a sus hijos durante años, ganó la lotería, y en lugar de recibir gratitud, ellos planearon encerrarla en un hospital para robarle su fortuna. Di otro sorbo disfrutando cada palabra. ¿Cómo creen que eso está cayendo en sus trabajos? Paula volvió a llorar.
Mamá, el empleo de Ricardo, mi reputación, todos pensarán exactamente lo que deben pensar, la interrumpí. Que son dos ingratos codiciosos que intentaron aprovecharse de su madre anciana. Julián me miraba con algo parecido a la admiración. Abuela, tú orquestaste todo esto, ¿verdad? ¿Orquestar suena tan melodramático? Respondí con una sonrisa tranquila. Solo dejé que tu madre y tu tío mostraran su verdadera cara. Y luego me aseguré de que las personas adecuadas lo supieran. Volví mi mirada hacia él. Julián, ¿quieres saber qué vas a heredar? Sus ojos se abrieron de par en par. Todo, cada centavo. Pero más importante aún, heredarás algo que tu madre y tu tío jamás volverán a tener. Levanté la copa una vez más. Un familiar que confía plenamente en ti. Ricardo y Paula estaban a punto de descubrir que el dinero era lo menos valioso de lo que habían perdido. Los documentos del fideicomiso se firmaron esta mañana, continué saboreando cada sílaba. Julián recibirá todo cuando yo ya no esté. Además, he establecido un fondo universitario que cubrirá su educación hasta el posgrado y un estipendio mensual para que jamás tenga que preocuparse por el dinero mientras estudia. Julián estaba mudo. Entonces Ricardo encontró su voz. Mamá, no puedes excluirnos por completo. Somos tus hijos. Fueron mis hijos, corregí con suavidad. Ahora son solo personas que comparten mi sangre y mi apellido. Ser familia implica algo más que biología, Ricardo. Requiere amor, respeto y un mínimo de humanidad. Paula comenzó a hiperventilar mientras el sonido de mi copa rozando el borde del cristal marcaba el final de una era. Y nuestro futuro. Ahora no tenemos nada. Tienen exactamente lo mismo que me dieron cuando pedí ayuda. Respondí con calma. Nada. Fui hacia mi escritorio y tomé un último sobre. Sin embargo, no soy completamente despiadada. He hecho algunos arreglos para los dos. Ricardo levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué tipo de arreglos he conseguido trabajo para ustedes? Le entregué el documento. Ricardo, hay un puesto disponible de lavaplatos, en la cafetería El Molino, donde yo solías hacer turnos dobles para pagar tus estudios universitarios. Es salario mínimo, pero trabajo digno. Él miró la hoja como si estuviera escrita en otro idioma. Y tú, Paula, hablé con el encargado del supermercado La Esperanza. Necesitan a alguien para el turno nocturno de reabastecimiento. También es salario mínimo, pero es empleo. ¿Quieres que trabajemos en esos empleos de salario mínimo? Su voz se quebró en un grito. Quiero que comprendan lo que se siente ganarse cada peso, mientras las personas que amas te hacen sentir que no vales nada. Me senté de nuevo ligera, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Considérenlo una lección de carácter. Julián, que había permanecido en silencio, habló al fin. Abuela, esto es... no sé qué decir. Di que usarás el dinero con sabiduría. Di que recordarás que tener riqueza no te hace mejor que los demás. Solo te da más responsabilidad para ser justo y compasivo. Le tomé la mano con ternura. Y di que nunca darás por sentado el amor de tu familia, como lo hicieron tu madre y tu tío. Lo prometo, murmuró con lágrimas en los ojos. Ricardo intentó un último acto desesperado. Mamá, por favor, haremos lo que sea. Te devolveremos cada peso, pediremos perdón. Públicamente haremos... Ricardo, basta. Levanté la mano. Harás esas cosas porque te descubrieron, no porque estés arrepentido. Y hay una gran diferencia. Me levanté y caminé hacia la ventana. El jardín que había cuidado durante 30 años estaba bañado por el sol. ¿Sabes qué es lo irónico?
Si me hubieran ayudado cuando lo pedí, si hubieran mostrado un poco de humanidad hacia quien les dio la vida, nada de esto habría pasado. Habría compartido mi fortuna con gusto. Podemos empezar de nuevo, suplicó Paula con la voz temblorosa. Podemos ser la familia que tú quieres. Me di la vuelta y los observé 2 personas a las que había criado, con quienes había compartido mis fiestas, mis sacrificios y mis desvelos, y que me habían pagado con egoísmo. No respondí suavemente. No pueden, porque aprendí algo importante. No se puede comprar el amor, pero sí se puede poner precio a la avaricia. Y ustedes me han mostrado exactamente cuánto vale. Julián se levantó y me abrazó con fuerza. Gracias, abuela, por todo, por la lección, por confiar en mí. Mientras Ricardo y Paula salían de mi casa por última vez, sentí algo que no recordaba desde hacía muchos años: paz absoluta. Mi nieto tenía asegurado un futuro brillante. Y yo había aprendido que a veces la forma más pura de amor es negarse a seguir alimentando a quienes se aprovechan de ti. La lotería me había dado dinero, sí, pero mis hijos, ellos me habían dado un regalo mucho más valioso: el conocimiento de quién realmente merecía mi confianza. Y eso, créanme, valía cada centavo. A veces me siento en este mismo sillón con una taza de café en las manos y el silencio llenando la casa, y me pregunto en qué momento se rompe el lazo que une a una madre con sus hijos. No sucede de golpe, no hay un día exacto en el que el amor se apague. Se apaga de a poco, como una vela que arde hasta el final sin que nadie note cuándo dejó de brillar. Durante muchos años pensé que el amor incondicional lo podía todo. Que si una madre daba suficiente, aguantaba suficiente y perdonaba suficiente, al final el corazón de sus hijos comprendería. Pero la vida no siempre paga con la misma moneda. Aprendí tarde, sí, pero aprendí que el cariño sin límites, cuando no se acompaña de respeto, se convierte en esclavitud emocional. Me costó 70 años entender que decir no también es una forma de amar. Que poner límites no significa ser fría, sino proteger lo que una ha construido con tanto sacrificio. Cuando uno envejece, no es el cuerpo lo que más duele, sino el alma, ese peso invisible de los recuerdos, de las decepciones, de todo lo que se dio sin medida esperando un abrazo que nunca llegó. Mis hijos me enseñaron sin quererlo una lección brutal pero necesaria. El dinero puede comprar silencio, obediencia, apariencias, pero jamás gratitud. La gratitud nace del alma, y el alma no tiene precio. No me arrepiento de lo que hice. Quizá algunos me juzguen, digan que fui cruel, que la venganza no corresponde a una madre. Pero esto no fue venganza. Fue justicia del corazón. Una justicia serena, sin odio, sin gritos, solo la verdad puesta sobre la mesa, para que todos la vieran. Si algo quisiera dejarle a quienes me escuchan, a las mujeres mayores, a los padres, que han sido olvidados por sus propios hijos, es esto. No permitan que la soledad los haga mendigar amor. El amor verdadero no se pide, se da y se cuida. Y si no vuelve, suelten. No hay edad para recuperar la dignidad. No hay vejez que justifique seguir siendo humillado por los que deberían cuidar de uno. Cuando envejecemos, el mundo parece reducirse, la casa se hace más grande, los días más lentos y las voces queridas más escasas. Pero también llega algo maravilloso: la claridad. Uno empieza a ver con nitidez quién estuvo por cariño y quién solo por conveniencia. Esa lucidez duele, sí, pero también libera. Hoy miro mi jardín, las flores que planté hace 30 años siguen creciendo sin pedirme nada a cambio.
Me recuerdan que la vida florece de nuevo incluso después del invierno más largo. Y mientras el sol se cuela por la ventana, pienso que la paz no está en el perdón de los demás, sino en el perdón que uno se da a sí mismo. Ya no espero llamadas, ni disculpas, ni visitas fingidas. Tengo mi tranquilidad, mis recuerdos buenos y un nieto que entendió el valor de la honestidad. Eso basta. Porque al final, cuando el corazón envejece, lo que más anhela no es dinero ni reconocimiento, sino respeto. Respeto a la historia vivida, al esfuerzo invisible, a los años entregados sin condición. Así que si alguien que escucha estas palabras siente en su pecho la misma soledad que yo sentí alguna vez, recuerde, esto no es egoísmo poner límites, es amor propio. Y a esta edad, el amor propio no es vanidad, es supervivencia. ¿Y tú que estás viendo o leyendo esta historia, qué opinas? ¿Crees que hice bien al enseñarles una lección a mis hijos? ¿O el perdón debería, haber sido suficiente? Cuéntame tu pensamiento en los comentarios. A veces las verdades más duras son las que más nos unen.